Para grabar, a ver si se graba. Vale. Pues a ver, en la cesárea se puede hacer pinzamiento tardío, pero ahí sí que hay que tener mucho cuidado de decirlo. Sobre todo, a ver, si la cesárea es urgente, porque hay prisa por sacar al niño, pues es verdad que ahí, pues en cuanto sale el niño, le cortas el cordón para enseguida verle en la cuna de reanimación. Pero si el niño nace llorando o no es una cesárea urgente porque haya prisa por sacar al niño, sino que es una cesárea programada o el monitor está perfecto y os hacen una cesárea por no progresión de parto o porque la inducción os inducen y aquello no evoluciona y os terminan haciendo una cesárea, no hay prisa por sacar al niño, ahí el monitor va a estar bien, se puede hacer, pero ahí sí que pues hay que insistir mucho. Serían los gines los que tendrían que hacerlo, que son los que están haciendo la cesárea, pues hay que decirlo, porque habitualmente tú cuando haces una cesárea tienes prisa porque el niño salga y que el pediatra le vea rápidamente. Pero bueno, pues sabiendo que la madre quiere hacer un pinzamiento tardío, se podría hacer. Dime, Alba, a ver, que no te veo. Que pone Alba, quisiera hablar. Sí, Miriam. Ay, dime. Pero, ¿y hay que decirlo en persona o hay que ponerlo en el plan de parto? Lo puedes poner en el plan de parto, pero no está de más luego también decirlo al llegar. Vale, vale, Porque, a ver, el plan de parto mm, es algo formal, porque es un documento que es un consentimiento informado, eh, pero es verdad que luego la mayor parte de las cosas os las van a volver a preguntar y van a volver a confirmar que es así como lo queréis, que no habéis cambiado de opinión. Porque puede ser que de pronto llegue el día y digas, ay, pues yo había dicho esto y ahora prefiero otra cosa. Entonces, yo lo que haría sería ponerlo en el plan de parto y cuando llegue ese el día también decirlo. vale, gracias. Ya está. A ver qué más cosillas habías puesto por aquí. Ah, la expulsión de la placenta. Pues hay algunas veces que se desprende sola también. Al salir el niño, es como que el útero de pronto se encoge muy rápido y al encogerse así la placenta se despega, porque la placenta no se adapta a ese encogimiento. Entonces la placenta se desprende y nada, pues los ginecólogos simplemente sale por la misma incisión del niño, sale por ahí la placenta. Hay otras veces que cuesta un poquito más de sacarla. Lo que se suele hacer, que son los partos también se hace, es que se pone un poquito de oxitocina intravenosa, porque eso hace que se desprenda más rápido y que se sangre menos. Y lo cierto es que, pues en partos intervenidos y tal, está muy recomendado hacerlo para prevenir hemorragias. Entonces en la cesárea también se hace y al provocar como una contracción más intensa del útero, pues la placenta también se desprende. Y ya si cuesta un poquito, los ginecólogos lo que hacen es con el canto de la mano van dándole por los bordes y la van desprendiendo, pero eso no te duele. Si es una cesárea, no debes de sentir nada. El problema de esos desprendimientos manuales, cuando sucede en un parto, que también a veces hay que hacerlo, en un parto es mucho más incómodo, claro, porque es vía vaginal. Se pone antibiótico, porque ahí pues estás metiendo la mano ahí hasta dentro del útero, es como mucha manipulación. Pero en una cesárea es que se pone antibiótico sí o sí, porque para prevenir infecciones en las cirugías, pues siempre se suele poner antibiótico, entonces pues no hay problema. No, no suele suponer un problema la salida de la placenta en una cesárea, vaya. Bueno, lo del anexo COVID, que eso, que no sabía yo muy bien lo que era y lo estuve mirando y es verdad que era como un documento que lo publicaba el Parto es Nuestro, luego también había como una asociación de lactancia que lo puso, pero estaba más enfocado a que al principio de la pandemia pues se hicieron muchas barbaridades porque nadie tenía ni idea de lo que suponía, es que no sabíamos ni cómo se contagiaba casi. Entonces, pues en el parto, pues la gente también estaba muy asustada, no quería que viniera mucha gente al hospital, porque al final también, cuanta más gente entrara al hospital, más contacto con personas tenía el personal sanitario
Entonces era en plan, no, 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 las mujeres solas, sin acompañante. Y si la señora da positivo, uf, vamos a separarle al niño, no vaya a ser que se lo contagie y que el niño se ponga muy malo. Es que no se sabía realmente. Luego ya a medida que fueron avanzando las semanas, pues se vio que no pasaba nada, que el niño se podía quedar con la madre sin ningún problema, que bueno, pues que si el padre, si la señora da positivo y el padre se compromete, al padre, el acompañante, quien sea, se compromete a comportarse como si él también fuera positivo y no voy a salir para nada de la habitación y voy a llevar todo el rato mi mascarilla puesta, pues que no pasa nada, que no hay problema. Entonces, este documento como que se hizo reivindicando esas primeras conductas que se hicieron un poco a lo loco y no tenían ninguna base, claro, y se hacían como un poco como matar moscas a cañonazos, como por prevenir a muchísimo, muchísimo, y era como, bueno, tampoco hay que pasarse. Entonces, pues bueno, se hizo un poco por parar los pies y decir, vamos a ver, que los partos van a continuar y hay que intentar respetarlo como se ha estado respetando siempre y no por esto ya tenemos que cometer locuras de dejar a la madre sola, separar al niño sin saber si eso viene bien o no. Luego, pues también como que hubo varias publicaciones del Ministerio de Sanidad, de la Organización Mundial de la Salud, que decía que no había que hacer estas cosas. Y aún así seguían habiendo servicios que lo hacían. Entonces era como una manera de reivindicar que eso, pues no, que se tuviera cuidado con ese tipo de medidas que se hacen sin justificación ninguna. Ahora mismo, a día de hoy, es que todo está muy normal. Es verdad, pues que la incidencia es bajísima, a vosotras os hacen, ya cualquier persona que ingresa en el hospital se le hace la PCR. En el caso de que deis positivo, pues lo que os digo, vuestro acompañante se compromete, si te van a dar el alta al día, los 2 días. Si tú, claro, si tienes una neumonía, estás malísima, ¿no? Claro. Pero aunque tú des positivo, si estás bien, te van a mandar a casa cuanto antes. Y en casa no vas a estar aislada, vas a estar viviendo con quien vivas habitualmente. Entonces, esa persona en el hospital que se comprometa a no salir de la habitación, como si fuera también, aunque no le hagan la PCR en ese momento a esa persona, me voy a comportar como si lo fuera, no voy a salir de aquí, me voy a poner la mascarilla todo el rato y no se separa a los bebés de las madres, claro. La separación ahora mismo, pues igual que siempre, pues si la madre está mal, el bebé tiene que estar ingresado en neonatos, pues a lo mejor ahí hay un periodo de tiempo que estáis separados, pero que luego rápidamente volvéis a estar juntos. Ahí cuando el COVID es que tampoco tenía sentido porque las separaban de los bebés y luego efectivamente te ibas a los 2 días a casa siendo positivas, quiero decir, y te llevabas al niño contigo. Entonces era como, y estos 2 días que hemos estado en el hospital, ¿por qué hemos estado separados? No he podido iniciar bien la lactancia que yo quería. No, no tenía sentido ninguno hacer eso. Entonces, era en cuanto a eso, lo del anexo COVID. A día de hoy, pues no es necesario realmente, porque no se van a hacer esas cosas. Solo va a haber una separación, pues porque haga falta y eso pues te puede pasar con COVID, sin COVID, sin más. Em, Luego, lo del sacaleches, marcas recomendadas. A ver, eh, no está mal tener el sacaleches, no es una cosa urgentísima, urgentísima, porque al principio cuando se tiene el calostro y las primeras semanas, el primer mes, suele funcionar mejor la extracción manual. Lo que vosotras referís suele ser así, a no ser que sean mujeres que han dejado de dar pecho al niño mayor hace muy poquito tiempo o que incluso han tenido leche durante el embarazo porque han continuado dando el pecho, esas mujeres enseguida que utilizan el sacaleches les sale un montón de leche. Pero si no, es verdad que no sale muy bien con el sacaleches al principio. Muchas veces, eh, cuando a lo mejor vosotras sentís que tenéis poca cantidad y lo comprobamos que a lo mejor el niño no coge peso, que de verdad puede haber un problema de poca cantidad, os decimos que os estimuléis con el sacaleches porque es bastante potente la succión y hace que aumente la producción. Pero incluso al principio, aumentando vuestra producción con el sacaleches, no sale mucha cantidad. Es como si el pecho no estuviera acostumbrado al sacaleches y al principio pues la leche sale con la fuerza que hace el bebé con la boca, con cómo la coloca, el movimiento que hace. Pero con el sacaleches como que no sale bien. Entonces, imprescindible, imprescindible tenerlo ya desde el momento uno, no.
Pero bueno, es muy probable que si dais el pecho sea una cosa que vayáis a utilizar. Entonces, bueno, pues si lo queréis ir mirando, ir viendo precios y tal. En cuanto a marcas, pues a ver, Medela es garantía de calidad, desde luego, pero hay montones de marcas que funcionan bien. Lo que es principal en un sacaleches es que tenga tallas, que la copa tenga tallas, porque sí, hombre, lo más habitual es utilizar una talla, pero hay mujeres que tienen el pezón más grande, mujeres con el pezón más pequeño y no te sirve la talla. Entonces, si veis una marca de sacaleches que solo te lo venden con una talla, dudad de que sea de calidad. Sin embargo, si tenéis un sacaleches que viene con varias tallas la copa, fenomenal, ¿vale? Eso os puede dejar tranquilas en que es un sacaleches de calidad. Eh, Están, pues, a ver, normalmente los eléctricos funcionan mejor. El manual no está mal, pero es verdad que cansa utilizarlo. Y luego muchas veces el sacaleches para lo que lo vais a usar es para guardar leche más adelante, cuando os incorporéis al trabajo. Entonces, es un poco rollo el sacaleches manual, porque tardas más y con el eléctrico es que a lo mejor te lo pones 5 o 10 minutos y es que te saca la leche en un momento, rápidamente, entonces es más cómodo para vosotras. Si que tenga una copa o dos, pues las de 2 copas te lo sacan también más rápido. Son más caros también. El de una copa, pues claro, te lo tienes que poner en uno, luego en otro, y muchas veces tienes que volver al primero y al último. Tardas más en sacarlo, pero son más económicos. Pues eso ya depende un poco de las dos maneras funcionan bien. Esa es la diferencia entre que sean dobles o de uno, pues que el doble tardas menos en sacar. Y luego están unos que os lo pasaré por el grupo. A lo mejor eso ya lo ha hablado Silvia alguna vez, porque es verdad que cuando habla de sacaleches siempre lo nombramos. Son unos portátiles que no van enchufados a la red, que es como un cascarón que te conectas al pecho, que te lo puedes dejar incluso sujeto con el sujetador. Son menos potentes que los tradicionales de toda la vida, pero las mujeres que lo han utilizado están contentas con ello. Es más cómodo, por ejemplo, para llevártelo al trabajo, pues no es un mamotreto. Aunque bueno, la verdad que incluso los de siempre no son tampoco muy aparatosos, pero este es que es verdad que es mínimo, mínimo, mínimo. Entonces hay muchas mujeres que para llevarlo al trabajo les viene bien. O esto que os digo de estimularse para aumentar la producción, pues es muy cómodo porque en esos casos os decimos que os pongáis el sacaleches cada hora, cada dos horas, 5 minutos en cada pecho y tener ese pequeñito portátil, ponértelo ahí sujeto al pecho, pues es que es muy cómodo también. La marca, la que los empezó a sacar así, es una marca que se llama Elvi y es cara, es carísima. La verdad que funciona bastante bien, pero es muy cara. Luego Silvia encontró uno por AliExpress, que es la copia, que hay alguna gama de producto de AliExpress que te llega en poquito tiempo, te llega en días. El producto está en España, no viene de fuera. Y que cuesta a lo mejor 25 euros o así. Y las madres que lo han comprado con el grupo de lactancia de Silvia y tal, pues dicen que funciona también muy bien y no te cuesta el dineral del Elvi. Es que ahora mismo no me acuerdo, pero el más básico costaba 200 y pico euros y luego como te compres el más moderno, 500 o algo así. Entonces, como muchas veces es una cosa que dices, pero ¿y esto me va a funcionar? ¿Y me va a venir bien? ¿Y le voy a sacar provecho? Pues te da un poco de reparo gastarte ese dinero en una cosa que no sabes si vas a utilizar o no. Entonces fue bueno el del AliExpress, que os lo pasaré también, viene bien. Además, el de AliExpress, que eso viene bien también son como una especie de adaptadores para la copa. Entonces, es verdad como que el sacaleches viene con una copa única y luego venden los adaptadores para que tú se lo puedas poner dependiendo del tamaño del pezón. El que viene con el sacaleches es el pezón más grande que te puedas imaginar y luego están los adaptadores. Y va muy bien. Luego esos adaptadores se pueden utilizar con otros sacaleches y todo. O sea que está bastante bien apañado eso. Eso ya, pues
pues lo que una diga, pues lo voy a utilizar para esto. A lo mejor decís, pues mira, me voy a comprar primero este barato y si veo que me va bien, pues ya me compro el caro o no me hace falta, yo qué sé. Eso luego cada una se va apañando y va viendo lo que necesita. Luego, lo de cuándo se aconseja su uso. A ver, de entrada, pues no hay por qué utilizar el sacaleche si la lactancia va bien, el niño coge peso, hace sus pises y sus cacas, que eso significa que está comiendo. No hay necesidad de utilizar el sacaleches. Sí que es verdad que algunas veces al principio, pues los niños pierden peso nada más nacer, hay bebés que les cuesta un poquito más recuperarlo, sobre todo los que nacen más pequeñitos. Los bebés más chiquititos les cuesta luego más recuperarlo, entonces, pues ahí a lo mejor tú dices, "Uf, pues necesito aumentar la producción a tope para estos días que no me pierda el niño peso y no tener que darle suplemento de lactancia artificial". Pues entonces a lo mejor ahí te viene bien utilizar el sacaleches, aunque no te salga mucha cantidad, pero el estímulo es como si hubiera un bebé y medio mamando del pecho. Entonces el pecho reacciona produciendo más. Y luego, para lo que más lo utilizáis es para cuando volvéis a la incorporación al trabajo. Ahí, pues es cuando lo utilizáis a tope y cuando estáis en el trabajo, depende a veces de las horas que estáis, pero a veces, pues los turnos, si tenéis que estar 8 horas en la oficina, te tienes que sacar leche a mitad de mañana o de tarde porque no aguantas con el pecho. Entonces, pues ahí lo vais a utilizar, seguramente. Luego hay madres que se apañan también muy bien con la extracción manual. Eso es verdad, que hay mujeres que le cogen muy bien el truquillo y rápidamente se extraen, pero lo cierto es que la mayoría refieren que con el sacaleches, con los eléctricos además, es con lo que están más cómodas y con lo que la cosa se lo hacen más ligero. Y luego decís, en cesárea programada o posible cesárea, extracción de calostro con sacaleches o mejor manual. Para el calostro siempre sale mejor con manual, porque es que sale súper poco. En plan, sale a gotita, a gotita. Yo, por ejemplo, cuando algunas veces en el hospital lo hacemos, porque al niño lo han ingresado o es un prematuro y lo han ingresado y pues mientras está la madre en el paritorio con nosotras, pues lo haces tal. Y yo la verdad que como mejor me apaño es haciendo extracción manual, la técnica de extracción manual, sacando el calostro, dejándolo caer en una cucharita limpia y luego de la cuchara cogerlo con la jeringa. Yo tengo una compañera que dice que lo coge directamente de la gota del pezón con la jeringa. Yo eso lo veo dificilísimo. Y si te lo haces tú, es que me da la sensación de que se te termina perdiendo. Y eso es que gota que sale es oro. Entonces yo lo hago mejor así, dejándolo caer en una cucharita y luego cogiéndolo de la cucharita con la jeringa. Y a lo mejor las jeringas que suelen vender para el calostro son de estas súper estrechitas, largas, que es 1 mililitro. Y a veces es que ni llenas una jeringa de esas. Con llenar la mitad ya te das con un canto en los dientes. Y lo ves que lo coges de la cuchara y en la cuchara se queda mucho resto de calostro. O sea que es complicado sacar el calostro. Pues con el extractor, peor todavía. Y bueno, es que las mujeres que les consigue salir algo de calostro con el extractor, es que se queda todo el calostro en el camino, en la copa, en los tubillos hasta que llega al bote. Entonces, extracción manual. Eso sí que seguro que para el calostro funciona mejor la extracción manual. Luego, Moni pregunta, ¿la estimulación del pecho para favorecer que se produzca el parto tiene que ser manual o puede ser con la función de estimulación que tiene el sacaleches? Podría ser de las dos maneras. Hombre, nosotras os solemos decir que manual, porque es verdad, hombre, los sacaleches estos que tienen como al final es poner la succión al mínimo. Lo de la función de estimulación de los sacaleches, los que lo tienen, pues es poner la estimulación al mínimo. Pero bueno, pues es verdad que al final del embarazo también que está el pecho tan sensible, los pezones y tal, el sacaleche suele molestaros, no estáis cómodas. Y para eso en concreto, la extracción manual funciona bien, la estimulación del pecho manual. Entonces, pues yo ahí casi lo haría mejor también con manual. Además, aprovecháis y podéis hasta sacaros calostro si queréis en ese momento. Esto ya normalmente estimularse el pecho para favorecer el parto, pues es sobre todo cuando ya estás de más de 41 semanas, ya te están hablando de inducirte el parto
Y bueno, pues por intentar o bien evitar la inducción o llegar a la inducción habiendo tenido ya un preparto, unas poquitas contracciones, pues va bien hacérselo de la estimulación del pecho. Y otras cosas que también hacemos en la consulta de inducción, que me parece que luego hay alguien que pregunta por una de ellas. Luego, lo de los pendientes a los bebés, ¿cuándo es mejor ponérselos? Eh, a ver, en realidad, lo ideal sería que se los ponga cuando ella sea mayor y lo decida. Eso sería lo ideal, vaya. Pero bueno, pues es verdad que en España hay mucha tradición de poner los pendientes a las niñas. En el caso de que tengáis muchísimo deseo de ponérselo cuanto antes, nosotras lo que os decimos es que esperar un par de meses, que ya tienen las vacunas puestas, ya no se suelen infectar, la verdad, las orejillas de las niñas, porque lo hacemos con mucho cuidado, vosotras luego en casa lo limpiáis súper bien, pero hombre, pues es verdad que dices, vaya si coge una mínima infección, pues bueno, si por lo menos ya tiene el sistema inmune un poquito desarrollado con las primeras vacunas, que es cuando lo empiezan a desarrollar con más potencia, mejor. Y luego también hay bebés que como que nacen con las orejillas muy pegaditas, como así apretujadillas. Y luego le dejas pasar unas cuantas semanas, pues es un par de meses, y ya se les estiran las orejas, lo que es el lóbulo ya no le va a crecer mucho más. Entonces ahí como que si se lo quieres poner, pues que por lo menos ponérselo bien, que luego no se le quede descuadrado para cuando sea mayor. Entonces, pues es más o menos el momento en que no, si se lo queréis poner de bebés, a los 2 mesecillos es un buen momento, porque ya se ha puesto algunas vacunas, ya, pues eso, la orejilla ya se ha estirado un poquito más, le queda un poquito más cuadrado el pendiente. Que a nosotras, a la mayoría, nos los ponían en el hospital nada más salir del horno. Yo creo que hasta con las primeras vacunas ya nos estaban poniendo los pendientes y no pasaba nada. Sí que es verdad que luego muchas veces decimos, joder, lo tenemos descuadrado, pero bueno, eso es que te puede pasar igual también, aunque te esperes. Eh, luego dice, el bebé recién nacido, por el tema de la ventilación y demás, por la muerte súbita, ¿se recomienda puerta de la habitación abierta o no? ¿O da igual? A ver, las condiciones para prevenir el síndrome de muerte súbita, eh, en cuanto a tener la puerta de la habitación abierta o cerrada, es más como mantener una temperatura agradable en la habitación, que no haga muchísimo calor ni que tampoco haga frío. Entonces, pues a lo mejor hay casas que cierras la puerta y la habitación se pone como un horno. Pues eso tampoco, pues a lo mejor ahí es mejor tener la puerta abierta. O al revés, pues que si la dejas abierta, la habitación se queda helada y la temperatura es más agradable cerrada, pues cerrada. Luego lo importante también al día siguiente es ventilar. Pues una vez que ya os habéis levantado y desocupáis la habitación, pues ventilarla muy bien, como siempre. Eso ya pues va a depender de cómo sea pues la temperatura de la casa donde viváis. Luego, los bebés pueden dormir alguna noche suelta en capazo. Decirlo del viaje, que pues no pasa nada. No sé a lo mejor muy bien a qué capazo os estáis refiriendo con la pregunta. Si es una masicosis, ahí sí que no. En el masicosis es que es como que los bebés se quedan con la espaldita así redonda, redonda. La cosa es que el bebé, cuando lo pongáis a dormir en una superficie plana, que la espalda esté recta. Las piernecitas no las suelen dejar estiradas del todo, las doblan un poquito. Si el capazo es más pequeñito, pues van a doblar un poco más las piernas. Pero si la espalda está recta, que es el problema de la masicosis, que al quedarse los bebés así como demasiado recogidos, los fisios pediátricos y los pediatras y tal eh, no aconsejan utilizarlo porque no desarrollan bien la espalda. Entonces, la masicosis sí que para pasar una noche, no, mejor no. Pero un capazo que tú le pones en el capazo y un niño está recto, con la espalda rectita, sin ningún problema, no pasa nada. Sobre todo, pues que en el capazo no haya trastos, que no haya peluches, no haya cosas que puedan ir a parar a vía aérea, pero sí, igual que en cualquier tipo de cuna, igual que en cualquier tipo de superficie donde vaya a dormir el bebé. Luego Estrella pregunta,
¿cuántas jeringuillas o mililitros de calostro es suficiente para la primera toma del niño? A ver, yo imagino que cuando estás preguntando esto, Estrella, es porque estás pensando que va a haber papeletas de tener que darle un suplemento nada más nacer. No sé si a lo mejor pues por una cesárea programada o algo así que pienses que te van a separar del bebé. A ver, siempre lo ideal es que el niño coma de la teta. Por mucho que tú te hayas sacado calostro antes del parto o incluso en el hospital después del parto, lo ideal es que el niño se enganche a la teta porque es como mejor va a estimular el pecho. El niño va a hacer mucho mejor estímulo que ningún sacaleches, que ninguna extracción manual. Entonces, si realmente no hay un motivo para necesitar darle un suplemento, al pecho, a tope, todo lo que se pueda. ¿Qué hace falta? Porque además, bueno, tampoco es imprescindible. Imaginaos que os separan por una cesárea. El niño se supone que tiene que comer las primeras 6 horas y normalmente después de una cesárea te reúnes con el bebé, intentan que sea lo mínimo posible, pues 2 horas, algunas veces después de una cesárea un poquito más, 3 horas, 4. Ya a partir de las 4 horas, pues es verdad que en el hospital os solemos decir que el niño vaya comiendo algo porque, bueno, pues te da miedo que haga bajadas de azúcar. Se ponen muy malitos cuando hacen bajadas de azúcar y ya vas planteándoselo. Normalmente el padre o el acompañante es el que está con el bebé, pues se lo vas planteando darle algo. Pero vaya, que hay tiempo, en el caso de que ese tiempo se prolongue, esa separación, pues entonces se le puede dar algo de calostro. ¿Cuánto? Pues en verdad es que es difícil sacarse calostro. Ya os decía que a lo mejor de una jeringuilla de 1 mililitro sacas la mitad y si la sacas entera es una maravilla. Pues si le puedes dar una jeringuita de esas de mililitro, ideal. Lo que tengas, hombre, a lo mejor pues imagínate que te has conseguido sacar 6 jeringuillas de esas enteras. Pues hombre, las racionas un poco porque dices, no vaya a ser que luego pase algo y las necesite, no le das las 6 de golpe, pues le das un par de ellas, que veas también que el niño se queda tranquilo, ¿no? Porque seguramente cuando ya se lo den, pues también el niño va mostrando síntomas de hambre, pues se lleva las manos a la boca, se queja, llora, está como muy despierto, muy inquieto. Le das un poquito de jeringa de calostro metiendo el meñique dentro de la boca para que vaya haciendo el movimiento del gesto de succión y tragando y por la comisura le vas dando gotitas del calostro, pues con lo que tú veas que el niño se queda más o menos tranquilo. Pues a veces es con una, a veces le tienes que dar un poquito más, sin problema, a veces es pues lo que se tenga, pues no has sido capaz más que de sacarte una, fenomenal, sin problema. Luego Ana pregunta, ¿qué tipo de jabón se debería usar si tienes desgarros o episiotomía? ¿Y qué jabón para lavar el cordón umbilical del bebé? Para los desgarros, la episiotomía y la herida de la cesárea, están muy bien los jabones tipo Episel. Eh, Decimos la marca Episel porque es como la más conocida, tú vas a la farmacia, es la primera que hay, pero si os venden otra que es igual, no pasa nada. Son jabones que te los aplicas, te lo enjabonas bien la herida, lo dejas actuar 10 minutitos y luego os lo enjuagáis. Y bueno, pues son unos jabones que hacen que la herida cicatrice antes, que la piel, la cicatriz que se queda, pues que sea más elástica, que no se queden rigideces, que luego no tengáis molestias. Y van bastante bien ese tipo de jabones. Luego, para curar el cordón, bueno, para curar el cordón, para lavar al niño, para todo lo que utilicéis con el niño, siempre os recomendamos lo más natural. Lo que tenga el párrafo de ingredientes, el que tenga menos ingredientes. Para eso hay que, luego os lo pasaré, hay una nomenclatura que se llama INCI, es una nomenclatura que es como que le pone nota a los ingredientes, ¿no? Y pues va de verde a rojo. Entonces, el verde pues es lo que está probado y lo que está, suele ser lo más natural, lo que se sabe que es completamente seguro. Y luego pues va disminuyendo la nota pues según si son conservantes, hay algunos productos que se utilizan en los cosméticos y que no está demostrado que sean inocuos, pues entonces normalmente ese tipo, los productos que tienen ese ingrediente en esta aplicación, es una aplicación de internet bueno, del teléfono, que le pasas el código de barras y te da una nota según todos los ingredientes. Entonces, si hay algún ingrediente no recomendado, pues te da una nota muy baja.
Normalmente creo que la nota va de 0 a 20, pues más de un 10 ya es un aprobadillo. Pues el jabón del bebé, pues el que tenga menos ingredientes de estos, el que saque mejor nota. Hay montones de marcas. Y hoy en día vamos, comprando por internet y en las droguerías estas tan grandes, tienen todas las marcas que os podáis imaginar y hay muchas marcas que sacan muy buena puntuación en esta nomenclatura. Luego dice Mila, a la hora de dar a luz con diabetes gestacional se realizan más pruebas, además de las estándares, a la hora de dar a luz. No sé si os referís a pruebas antes de dar a luz o en el momento de ya de estar en el parto. Depende un poco de cómo sea la diabetes. Pues normalmente si es una diabetes mal controlada o que ya la señora se está pinchando insulina, a pesar de pincharse la insulina, no tiene buenos valores de glucemia, pues a esa mujer la van a estar viendo más en consulta. Luego en el momento del parto te ponen una bomba con insulina y otra bomba con glucosa y te van haciendo glucemia cada hora y según la glucemia pues te ponen la bomba de insulina y la de glucosa a un nivel para que ni te suba el azúcar por las nubes ni baje, ¿vale? Demasiado. Esa suele ser la principal diferencia entre la diabetes gestacional y no tenerla, el control de la glucemia durante el parto. Y eso sobre todo es si es una diabetes mal controlada o que os habéis estado pinchando insulina. Si ha sido solo con dieta y ejercicio, alguna glucemia os hacen a lo largo del parto, porque es una mujer que tiene más papeletas de tener una hipoglucemia, pero no es tanto, no se hace tanto. Ni tampoco hace falta poner estos sueros ni nada de eso. Depende a veces del protocolo del hospital, también os diré. Hay algunos hospitales, eso suele ser un protocolo que hacen los endocrinos, que son los que llevan la diabetes al final, los endocrinos junto con los gines. Y hay hospitales donde los endocrinos son más conservadores, más estrictos y prefieren también tomar estas medidas cuando es una diabetes bien controlada. Pues bueno, tampoco os tenéis que preocupar de ello porque en cuanto lleguéis al hospital y vean diabetes gestacional, ya saben ellos perfectamente lo que tienen que hacer. Luego al bebé, en cualquier tipo de diabetes, gestacional, con dieta con insulina, diabetes de antes, se les controla la glucemia a los bebés en las siguientes horas posparto, porque son niños que tienen tendencia a hacer bajadas. Estando dentro del útero, están acostumbrados a tener unos niveles de glucosa muy altos y al nacer, que ya no tienes barra libre, que ya pues tú tienes que comer, tienes que pedir, tienes que quejarte para que te den de comer. Muchas veces comen, cualquier bebé pues se cansa de estar enganchado a la teta, al principio se duermen, tienes que estar despertándolos para que no se cansen de comer a la teta. Pues esos niños que vienen de un embarazo con mucho nivel de glucosa en sangre tienen tendencia a hacer bajadas en el posparto. Más todavía si es una diabetes mal controlada, con malos controles. Las que tienen buenos controles, pues no suele haber mucho problema, pero también se les controla. Y eso tampoco os tenéis que acordar vosotras. Es que eso es una cosa que cuando llega un bebé recién nacido a la planta es de lo primero que miras. Hace falta hacerle controles de glucemia y ya está. Y si hace falta van a estar ellos pendientes. El tiempo de ingreso en el hospital, en este caso, es el mismo. Aumenta, pues en el caso de que el niño esté teniendo bajadas de azúcar muy pronunciadas, pues a lo mejor os dejan un poquito más para controlar esa situación y que os vayáis a casa asegurando que el niño come bien y que no le baja los niveles de glucemia. Pero si todo está bien y vamos, ha salido todo bien, os encontráis bien, como habitualmente se haga. Eh, Luego dice Laura, un embarazo gemelar y que te dijeron si tenías contracciones regulares que fueras por urgencias. Y como que te preocupa no sentir las contracciones. Las vas a sentir, no te preocupes. Es verdad que la tripa, incluso sin gemelar, hay mujeres que la tienen muy dura, porque tienen mucho tono muscular en la tripa y tienen unos abdominales fuertes y tú te lo tocas y te tocas la tripa dura. Pues con la contracción
que se pone más dura. Se pone más dura, sobre todo de la parte alta, y duele como una regla o más. Y eso no te cabe la menor duda en el momento que lo sientes. Es verdad que al final del embarazo, a medida que la tripa es más grande, que los bebés pesan más, más si son un gemelar que aguantan más peso, hay más molestias, pues te notas como pinchazos en el pubis y te ponen justo la cabeza ahí en el pubis, pues te molesta. Lo que es la pesadez, el cansancio, te pueden dar algún tirón en la ingle, calambres, ese tipo de molestias son muy comunes al final. Pero el dolor de contracción es dolor de contracción, no hay lugar a dudas. Te duele, pues que te duele bastante, como al principio suele ser como regla, un poquito más fuerte que una regla, y notas que la tripa se pone mucho más dura. Se pone mucho más dura y se relaja al nivel que tú tengas habitualmente, que a lo mejor se relaja a una tripa dura porque tú la tienes dura, pero con la contracción se pone más todavía. Eh, y luego, eh, que si sería tarde para cesárea, ya fueran a ver, no sé si es un primer parto, ¿eh? Si es un primer parto, este gemelar que me decís, no va tan rápido el parto. Que va. Te da tiempo de sobra de llegar al hospital. Si el parto de una primeriza, incluso de un gemelar, te puede durar en total 18 horas perfectamente o más. O sea que vamos, que te da tiempo de sobra de llegar al hospital y de que te hagan una cesárea. Vamos, no da tiempo si es que ya se te están saliendo los niños. Porque además, si encima los dos están de nalgas, incluso aunque llegues al hospital dilatada, no meten tan rápido la nalga como la cabeza. Es verdad que imagínate que llegas con la dilatación completa y el primero está de cabeza. Ahí sí que es verdad, pues que a lo mejor no te da tiempo a la cesárea porque van a hacer el bebé, pero en las nalgas es que además va más lento el parto en el caso de que se produzca. Es como que la nalga no es tan dura como la cabeza y le cuesta más meterse dentro de la pelvis, no van los partos tan rápido. Entonces, te va a dar tiempo, te va a dar, vamos, te va a dar tiempo de sobra, no te preocupes. Eh, Aún así, ante cualquier duda de decir yo no me noto cómoda, no sé si estos son contracciones o no, te vas para el hospital y te exploran, te dejan tranquila y ya está, sin ningún problema. Eh, Luego dices, para dar el pecho, lo de llevar calostro, fenomenal, 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 más con un gemelar. Es verdad que tú, a ver que mire, estás de 36 más 4, ya vas a estar a término enseguida. El problema de los gemelares es que muchas veces son prematuros. Entonces, claro, cuando tienes un bebé prematuro ya sabes que hay más papeletas de separación, de necesitar suplementos. Entonces, ahí el calostro es imprescindible. En el caso de un gemelar ya casi a término, pues hombre, pues a lo mejor no hace tanta falta, pero si lo tienes extraído el calostro, fenomenal, les va a venir de lujo. Bueno, lo de cómo suministrarlo y qué cantidad, que eso es más o menos lo que he dicho antes. Pues normalmente la manera de dar el calostro, si queremos evitar tetinas, es con, con la técnica de dojeringa, con el meñique introducido dentro de la boca para que el niño haga el gesto de succión y de tragar, y luego por la comisura de la boca vas metiendo gotitas y lo van tragando perfectamente. Y la cantidad, pues con lo que se queden tranquilos, pero lo mismo que he dicho antes, si el niño si los niños se están enganchando bien a la teta y no pensamos que necesitan un suplemento, no hace falta, no hace falta darlo. ¿Cuánto tiempo poner a cada bebé? Pues es que la lactancia en gemelares es igual que en bebés únicos, todo el tiempo que el niño quiera. Se supone que del pecho el niño se desengancha solo, que antes a nuestras madres las decían 10, 15 minutos en cada teta. Eso está totalmente desfasado, decir una cosa así. El niño tiene que comer hasta que se suelte el solo, todo lo que quiera. Es raro una toma de más de una hora, sobre todo al principio. Cuando son muy, muy chiquititos, de recién nacidos, están mucho tiempo en la toma porque se duermen, se cansan, chupetean un rato, se sueltan, monean mucho.
Y luego aparte que les encanta estar piel con piel con la madre. Entonces ellos pues estarían las 24 horas del día ahí con vosotras. Pero una toma que dura más de una hora y que están ni una hora comiendo sin parar y más de una hora continua, ahí hay que ver qué pasa. Eso ya es un poquito más raro. Pues a lo mejor no está sacando de verdad bien la leche, le cuesta mucho, tiene un problema en la lengüecilla y no consigue moverla bien. Eso hay que verlo. Pero una toma que no llega a la hora es completamente normal. En el caso de dos niños, pues claro, es más difícil porque a lo mejor terminas con uno y te está pidiendo el otro y estás todo el día con las tetas al aire. O si te coinciden los dos, pues les pones a los dos a la vez. Hay diferentes posiciones para dar el pecho en gemelar, que luego si queréis las pasamos por el grupo para que te hagas una idea de cómo dar el pecho. Normalmente, pues con cojines, con almohadas, ya solamente con un niño son muy útiles para las diferentes posiciones, pues con gemelares más todavía. Porque en gemelar encima, pues tienes que estar ahí aguantando el peso de los dos, pues con cojines, almohadas, os soléis apañar bien. Eh, y dices, ¿qué hago con el bebé que no esté en el pecho si llora? Pues es que es lo que os digo, darle a la vez. Normalmente además el pecho, igual que antes os decía que si te estimulas con sacaleches, el pecho produce pues como para bebé y medio. Es como que el sacaleches es medio bebé. Pues en el caso de dos bebés, pues el pecho te va a producir el doble. Hay cantidad suficiente. Es verdad que a partir de tres niños, a partir de trillizos, la glándula mamaria parece que se queda un poco corta. Los seres humanos estamos hechos para máximo dos. Ya a partir de tres es verdad que empezamos a fallar un poco más. Y se suele necesitar suplemento, pero aún así con trillizos también se puede dar el pecho. Hay más papeletas de necesitar suplemento, pero con gemelares también hay más papeletas de necesitar suplemento, pero hay madres que consiguen dar lactancia materna exclusiva. ¿Qué es más trabajoso y que la adaptación cuesta más? ¿Necesitas a lo mejor un poquito más de ayuda? Pues para todo en un gemelar, pues que todo es el doble. Entonces, pues igual, pues con la lactancia un poquito más de paciencia, un poquito más de ayuda, pero se puede conseguir. Y luego Laura también pregunta si se pueden tomar baños en las últimas semanas de embarazo sin ningún problema. Y además los baños con agua calentita, hombre, hay que tener cuidado porque os baja un poquito la tensión. Y si te metes en agua caliente mucho tiempo y luego te sales de golpe, pues te puede dar un bajón y vamos, os caéis redondas. Pero con cuidado, más al final del embarazo, estas molestias que os digo de la espalda, de las lumbares, las ingles, el periné, pues es que te metes en el agua calentita y te quedas en la gloria. Sin ningún problema os podéis meter. Y si vais a natación o hacéis algo de ejercicio en piscina, maravilloso que estéis, si no hay ninguna contraindicación para la actividad física, con la natación se hace un montón de movimiento de pelvis con las piernas y viene fenomenal, fenomenal. Muchas veces la duda es como que si pueden haber más infecciones, pero en realidad el, está el tapón mucoso y está la bolsa sin romper. Entonces ahí no pasa nada porque os bañéis. En el caso de que la bolsa se rompa estando dentro del agua, si estáis en una bañera de agua caliente, a lo mejor no lo notáis, pero en la piscina lo vais a notar seguro, porque es como hacerse pis encima, es que está calentito, calentito, y si estáis en la piscina es que lo vais a notar. Vais a pensar, me he hecho pis encima, voy a salirme rápidamente. Y luego ya pues cuando te sales y te secas y te limpias, pues ves que continúas mojando, que eso es líquido. En el caso de que estás en tu casa en la bañera con agua calentita y rompes la bolsa y no te das cuenta, pues es que luego cuando te salgas y te seques vas a continuar mojando. Cuando se rompe la bolsa no se para de mojar hasta que dais salud, porque el niño hace tapón con la cabeza, entonces el líquido va saliendo poco a poco y además el líquido se regenera. Tienen que pasar muchos días de bolsa rota para que un niño se quede sin líquido, sobre todo a término, en los a término. Entonces, en los más prematurillos, como hay menos cantidad de líquido, pues puede que se queden sin líquido antes, pero y aún así tardan también. Eh, en un a término, vamos, que aunque os pille metidas en el agua, en la rotura de la bolsa, cuando salgáis lo vais a notar que habéis roto la bolsa. O sea, que eso no os asuste más.
El tema que os digo de que os baje la tensión por el calorcito, pues luego cuando salgáis de la bañera, pues con cuidado, os sentáis primero un poco, no vayáis a caer, ¿vale? Luego dice Alba, opinión acerca de maniobra de Hamilton. En días previos a la inducción, ¿qué opinión tenemos? Eh, efectivamente, en la consulta que tenemos de Marek de inducción, es una de las maniobras que os ofrecemos. La maniobra de Hamilton consiste en hacer un tacto vaginal, introduces dedo índice y corazón dentro de la vagina, llegas hasta el cuello. Si el cuello está cerrado a cal y canto, es muy difícil de hacerlo. Pero si ya está un poquito abierto, pues consiste en meter el dedillo dentro del cuello. Cuando llegas, que tocas la cabeza del bebé o la bolsa, haces como un movimiento circular, como las membranas, la bolsa se queda como muy pegada al cuello del útero. Entonces tú lo que haces con ese movimiento circular es despegar la bolsa del cuello. Es bastante molesto. Entonces, el problema del Hamilton tiene muy mala fama porque en las consultas muchas veces se ha hecho por sistema, de manera rutinaria y sin informar. Entonces, pues, te voy a hacer un tacto vaginal y no te decían que te iban a hacer esto, te lo hacían porque era el protocolo y claro, tú te encontrabas con un tacto vaginal súper doloroso que no te esperabas y bueno, pues eso es muy desagradable, pero sabiendo lo que te van a hacer, explicándotelo, ya vas como con la cabeza de, bueno, pues sé que me va a molestar, pero es un momento, aguanto, pues no hay ningún problema. Luego otra pega que tiene es que tú al hacer eso, la bolsa de las aguas es muy resistente, no se rompe tan fácilmente. Pero si es una bolsa que está ya al caer, pues a lo mejor al tocarla, al hacer ese gesto con el dedo, la rompes. Pero si se hace, imaginaos que estás de 41 más una y dentro de 2 días o mañana te ingresan para una inducción. Pues ya que más te da romper la bolsa. Si al día siguiente te van a ingresar para inducirte, pues bueno, ¿qué es lo peor de romper la bolsa? Pues que te tienes que ir al hospital antes y si no te pones de parto tú sola con la bolsa rota después de unas cuantas horas, te inducen. Y es exactamente lo mismo que te iba a pasar antes de hacerte el Hamilton. Entonces, pues hay mujeres que prefieren que no, mira, no, prefiero que no me lo hagas, pero hay otras que sí. Y lo cierto es que haciendo eso se estimula la producción de prostaglandinas y de oxitocina, que eso pues es lo que hace que os pongáis de parto. Son las prostaglandinas, además en las inducciones, normalmente es de lo primero que se pone, hacen que el cuello se ponga más blandito, que se vaya abriendo, que se acorte, que se borre, y luego la oxitocina ya provoca contracciones. Y esta maniobra genera eso en vuestro cuerpo de manera natural, producís prostaglandinas y oxitocina de la vuestra. Y hay mujeres que si les queda nada para ponerse de parto, pues es justo lo que necesitan para terminar de arrancar. Hay otras que no se ponen de parto con eso, no, pues a lo mejor el porcentaje de efectividad no debe de llegar al 50%, pero bueno, pues el porcentaje que se pone de parto solo con esa maniobra, pues mira, esa inducción que se ha quitado de en medio. Muchas veces en la consulta de monitores, cuando ya estás ahí al borde de la inducción, en la última, pues te lo dicen. En plan, si quieres te exploro, te hago la maniobra de Hamilton. A lo mejor no te lo dicen con la palabra de Hamilton, pero te dicen, te intento estimular un poquito el cuello a ver si, pues eso es lo mismo. La maniobra de Hamilton que decirte, hacerte un tacto vaginal para estimularte el cuello, es eso. Entonces, pues eso a veces en la consulta de monitores te lo ofrecen al final del embarazo. Antes es que en la época de nuestras madres se hacía, pero incluso mucho antes de las 41 semanas, en cuanto ya estabas a término. Entonces, claro, eso provocaba romper la bolsa demasiado pronto, en bebés que, pues sí, estás a término, pero que queda tiempo todavía para ponerte tú sola, no había necesidad ninguna de hacerla. Pero bien hecha, y bien indicada y explicando a la señora lo que va a sentir cuando se le haga, pues no hay ningún problema, se puede hacer. Luego dice Pilar, en caso de parto sin epidural, si tienen que hacer episiotomía o el parto acaba instrumentado, utilizan anestesia local. Se suele procurar, Pilar, a no ser, yo qué sé, imagínate una urgencia de decir, mira, el niño hay que sacarlo ya. Pues, ¿qué se le va a hacer?
pero siempre se procura. Además que vaya, allí en el paritorio siempre están las ampollas de anestesia local preparada y todo el material para cargarlo rápidamente y poner la anestesia en la zona del perine donde se va a hacer la episiotomía. O también si lo que se piensa es que va a ser un parto instrumental, pues se pincha un poquito más profundo también en la zona de la mucosa de la vagina y alivia, la verdad es que en ese momento alivia. No te lo quita completamente, pero alivia bastante. Hay algunas veces con que lleváis epidural puesta y tú dices, tengo que hacer una episiotomía porque este niño tiene que salir ya. Y por lo que sea esa epidural, en el periné no ha funcionado bien. La señora nota mucho el periné y eso pues tú lo sabes porque le estás explorando, le estás tocando el periné, ella te lo está diciendo que le duele mucho, pues pones también anestesia local en ese periné, aunque lleve epidural, vaya, que se procura, es una cosa que se tiene en cuenta, porque además en un instrumental tú necesitas que la señora te colabore. A un instrumental, si la señora está muerta de dolor y tal, es muy complicado, muy complicado. Tú necesitas, a la vez que haces el instrumental, necesitas que la mujer te empuje, que haga la fuerza a la vez que el ginecólogo está utilizando el instrumento, porque si no, pues no sirve para nada. Entonces, si tienes una señora completamente descontrolada con el dolor, no te viene, es que no, es justo lo contrario lo que necesites, que este no es que lo vaya a tener dormido del todo, pero lo suficiente para que no sea tan intenso y ella pues pueda colaborar con el instrumental. Luego, María dice, ¿hasta qué semana puede colocarse el bebé en posición cefálica? Y si hay posición en ejercicio para ayudarle. A ver, en realidad los niños se pueden dar la vuelta a lo largo de todo el embarazo. En los primeros es verdad que cuando han estado mucho tiempo de una manera o ya llegas a las 36, 37 de una posición, pues tiene pinta de que se va a quedar así. Cuando ya se tienen más embarazos, como el útero es más grande, hay más sitio, pues ahí sí que es verdad que hay más papeletas de que el niño se mueva en cualquier momento. Normalmente, pues como un 80% de mujeres, la posición que tenga el bebé en la tercera ecografía, que suele ser en torno a las 34 o 35 semanas, es la posición que va a mantener el resto del embarazo. Puede ser que se dé la vuelta. Si eso sucede, suele ser antes de las 36, 37, eh, pero ya se suele quedar ahí. Si en la tercera ecografía está de culillo, pues os van a ofrecer en algunos hospitales hacer la versión externa. La versión externa consiste, teniendo el útero muy relajadito, en darle la vuelta al niño. Ponen las manos de tal manera que una la colocan en la zona del culillo y la otra en la zona de la cabeza y le intentas girar. Y funciona muy bien, la verdad. Hay un 50% de versiones exitosas. La que no es exitosa no lo es porque no consigues dar la vuelta al niño, se queda por sus narices como estaba. Entonces, bueno, hay un porcentaje de bebés que por lo que sea no se da la vuelta. Pues ya está, pues se intenta, que si no se da la vuelta, pues ¿qué se le va a hacer? Se ha intentado. Luego hay ejercicios aquí en el centro, en Mamá Mimada, en Marek, pues tenemos la consulta para que se gire, que lo que se puede utilizar el rebozo es una especie de pañuelo con un entramado muy, muy estrecho, que colocándolo de ciertas maneras en la tripa y haciendo ciertos movimientos, pues puedes ayudar a que el útero se relaje y esa relajación favorezca que el niño, si se mueve, se dé la vuelta. Los bebés tienen tendencia a colocarse con la cabeza para abajo si se mueven mucho. Entonces, si el útero está relajado, no hay contracturas y el niño se mueve, pues tenderá a tener más facilidad de colocarse de cabeza. Luego también utilizamos acupuntura y moxibustión, que Alba lo sabe bien, también esos puntos lo que hacen es relajar el útero y fomentar que el niño se mueva, ¿no? Como buscando que si el niño se mueve se va a dar la vuelta. Pero es verdad que hay niños que por mucho que hagamos no se dan la vuelta. Pues mira, ya está. Pues por algo será. Hay que pensar en que por algo será y que se le va a hacer. Pues está más cómodo así, por el motivo que sea.
Luego, bueno, pues si hacen ejercicios para ayudarla a dar la vuelta, los hay muchos. Luego, si queréis, lo paso también por el grupo, porque en el canal de YouTube tenemos ahí unos cuantos que se pueden hacer y bueno, que complementándolo todo, pues puede ayudar. Luego, ¿en qué semana se realiza el primer toco? Pues normalmente el primer toco se hace, a ver, depende del protocolo del hospital, ¿eh? Hay hospitales más prudentes que hacen los tocos muy pronto, que a partir de las 37 semanas ya te están haciendo los tocos. Lo cierto es que lo demostrado que sirve para algo, y ni siquiera está demostrado que sirva de verdad para algo, es a partir de las 40 semanas. Aquí en el Hospital de Ciudad Real, por ejemplo, lo están empezando a hacer así, porque lo cierto es que no consigues nada haciéndole los tocos antes a la señora, lo único que haces es hacerla venir más veces a la consulta. Y tal y como están las cosas en el hospital, cuanto menos tenga que entrar una en el hospital, mejor. Pero claro, si te están haciendo tocos desde las 37, pues es que todas las semanas estás yendo a consulta y es que no es útil de ninguna manera. Entonces, a partir de las 40 es lo que la Organización Mundial de la Salud, la Sociedad Española de Ginecología, es lo que dice que sería más adecuado a partir de las 40 semanas. Y aquí en Ciudad Real ya lo están haciendo así, en la mayor parte de hospitales es así, pero bueno, pues hay otros que porque les parece como más prudente hacerlo antes, lo hacen antes, pero bueno, pues que en realidad no habría necesidad. Eh, Luego, Cristina pregunta, ¿qué problema puede haber con el embarazo si la mamá no coge nada de peso? Si todo va bien, no tiene por qué haber un problema. Normalmente eso, a ver, pues no somos todas iguales. Pues las señoras que empiezan el embarazo con algo de sobrepeso cogen menos. Hay una cantidad de peso en el embarazo que vas a coger, que es el peso del niño. El perrillo, está aquí el perrillo pidiéndome cariños. ¿Qué? Eh, hay una cantidad de peso que vas a coger segura, que es el bebé, la placenta, líquido amniótico y sangre. Producís más cantidad de sangre, tenéis como 1 litro más de sangre o así, para las pérdidas que se producen en el parto, que se pierde bastante sangre, pues para poder compensar. Es normal, en un parto normal, llegar a perder medio litro de sangre y en cesárea 1. O sea, y es que os quedáis bien. Perdéis eso y os quedáis bien, porque tenéis más cantidad apuesta. Eh, entonces, en el caso de que normalmente este peso lo vais a coger sí o sí, este peso que os digo. Luego hay una cantidad de peso que es grasa. Grasa que se acumula en el cuerpo con la intención de tener reservas para producir mucha leche los primeros 6 meses de vida, que es cuando el niño solo va a comer pecho o leche. Eh, entonces, pues si una mujer empieza el embarazo con un poco de sobrepeso, va a necesitar acumular menos grasa para esa producción de leche. Es más, luego esas mujeres con la lactancia materna pierden peso, además bastante rápido, porque lo pierden toda esa grasa que tienen de más. Eh, no coger nada de nada de nada de nada de peso, pues hay algunas mujeres que te lo comentan. Es raro no coger nada de peso, pero si el embarazo va bien, el niño va ganando también su peso y todas las pruebas están normales, no tiene por qué haber ningún problema. Luego Cristina dice, y si además el bebé está por debajo de su percentil en la semana 32. No sé qué significa por debajo de su percentil. Es normal un percentil del 10 al 90. Por debajo de 10 hay que vigilar un poco más y por encima de 90 también. Pero cualquier percentil entre 10 y 90 es completamente normal. No pasa nada porque empezar el embarazo con al principio no te calculan el percentil, pero a lo mejor en la segunda eco sí. Y ahí, pues imagínate, está en un percentil 40 y luego en la tercera eco está con un percentil 20, no pasa nada. Sí, está dentro de la normalidad, entre 10 y 90, no hay ningún problema. Los niños no ganan lo mismo a lo largo del embarazo. Hay niños que hay momentos del embarazo que están especialmente grandes, que crecen mucho y luego pues ya no necesitan crecer tanto, luego más adelante y al revés, bebés que al principio están con un percentil muy justito y luego pegan un estirón a lo último.
ya está. Mientras esté entre 10 y 90 no hay ningún problema. Y si está por debajo de 10 o por encima de 90, pues se hacen más controles para... Y muchas veces están así y es también su percentil. El percentil al final es que si tú coges a 100 niños y tu niño tiene un percentil 10, significa que de esos 100 hay 9 que van a pesar menos y 90 que van a pesar más. Ya está, no significa otra cosa. Entonces, pues bueno, pues si tienes un niño más pequeñín, pues va a ser más pequeño. Sí que es verdad que cuando bajan del percentil 10, eh, eso puede ser un primer síntoma de que la placenta está dejando de funcionar como debe. Entonces te hacen más controles para comprobar que es simplemente un niño pequeño y que la placenta funciona bien, pero claro, te lo tienen que controlar, no se pueden quedar de brazos cruzados, pues te hacen más ecografías, te van viendo y si la placenta parece que está funcionando correctamente, ya está, no pasa nada, ¿vale? Luego, otra compañera dice, el seguir dando pecho a la niña mayor durante el embarazo, que si puede ocasionar que se adelante el parto. Es verdad que cuando se estimula el pecho, lo que decíamos antes, se produce oxitocina. Entonces hay mujeres que cuando dan pecho durante el embarazo al niño mayor, te refieren que tienen más contracciones, pero te dicen que tienen más contracciones justo después de dar el pecho. Y luego paran y las contracciones se paran. No hay ningún problema, ni en el tercer trimestre tampoco significa que eso vaya a adelantar el parto. Hay algunas veces que hay mujeres, embarazos, que esa señora va a tener una amenaza de parto prematuro y que no tiene nada que ver con la lactancia. Por lo que sea, ese niño tiene mucha prisa por salir. Si estás dando el pecho, pues efectivamente en una situación así, dar el pecho a lo mejor ya es la gotica que necesitas para ponerte, para tener una amenaza de parto prematuro o tener un parto prematuro. Pero es que un parto prematuro, si se tiene que producir, es que da igual, ni que esté dando pecho, ni a lo mejor dando el pecho, pues se te adelanta un par de días de lo que iba a ser sin dar pecho, pero que un parto prematuro, si se tiene que producir, se va a producir. Y lo que hacemos nosotros es parar las contracciones para intentar que dé tiempo en ese periodo de poner corticoides. Los corticoides tienen que ser 2 dosis cada 24 horas en los partos prematuros, en los partos antes de 34 semanas, eh, de 34 más 6, porque los corticoides hacen que los pulmones maduren más rápido. Además, es un efecto que tiene esos corticoides de las primeras 3 semanas en las que te los ponen. Entonces, pues sí que es verdad que tú intentas que no se produzca el parto para que por lo menos te dé tiempo a poner los corticoides. Pero si el parto prematuro se tiene que producir, se termina produciendo. Entonces, en teoría no debería haber problema. Sí que es verdad que si tienes una señora con amenaza de parto prematuro, pues la dices que no dé el pecho al mayor si lo estaba haciendo, ¿no? Por intentar aguantar al máximo, ¿no? Intentar que esa oxitocina no aumente. Pero en teoría, si todo está normal y todo va bien, no supone un problema dar el pecho durante el embarazo. Sí que es verdad que en el embarazo puede cambiar el sabor de la leche, puede disminuir bastante la cantidad de producción de leche. Entonces hay muchos niños mayores que se destetan solos en el embarazo por estos cambios. Y les deja de saber la leche como siempre, tienen menos cantidad y se terminan destetando. Pero hay otros que no, hay otros que continúan y sin ningún problema. Eh, Luego se dice que se suele notar más al bebé cuando se está en reposo. Mm, no sé muy bien dónde has oído esto, hombre, lo sueles notar más porque al estar tú quieta, a lo mejor lo percibes como más intenso, pero que le puedes notar también muchísimo estando moviéndote, completamente normal. Luego, ¿alguna molestia y presión debido a este motivo? Pues claro, si estás de pie, estás en una posición vertical, todo el peso está cayendo sobre el periné, todo el estiramiento que hay de toda la zona lumbar, de toda la musculatura, pues cae y efectivamente pues se tienen más molestias, sobre todo al final del embarazo cuando el niño ya pesa más, tenéis más tripilla y tal, es mucho más molesto. Y a veces, pues eso, pues te tienes que sentar cada 2 por 3 para descansar porque te duelen las lumbares, te dan pinchazos en la vulva, en el periné. No es un problema, no pasa nada, vamos, son molestias muy habituales del final del embarazo. Y la cosa es sentir al bebé,
¿vale? Si os sentís al niño estando en reposo, estando moviéndoos, pero sentirlo, ¿vale? Y luego decís, en la hoja de plan de parto se podría poner que en caso de cesárea se desea la ligadura de trompas. Pues es lo que le decía antes a Alba de lo del anexo COVID, que es verdad que el plan de parto es un consentimiento informado, pero para una cosa tan importante como una ligadura de trompas resulta bastante informal ponerlo en el plan de parto. Lo podéis poner, pero yo os recomiendo que si es una cosa que tenéis muy claro que la queréis, lo digáis al llegar al hospital, porque eso además la ligadura de trompas, pues por tema legal, eh, te lo tienen que, la persona que te informa tiene que certificar que es una cosa que tú has pensado de antes, que no es algo que tú llegas el día del parto y lo decides, porque hay muchísimas mujeres que se ven en la situación del parto, que lo estás pasando muy mal y dices que quieres una ligadura, pues por el sufrimiento del momento. Pues no te van a hacer la ligadura por haberlo decidido en ese momento, porque luego te arrepientes. Luego pasa que y depende mucho también la edad de la mujer. Hay mujeres muy jóvenes. El otro día en mi hospital teníamos a una chica de 29 años que tenía dos niños. El primero había sido una cesárea y el siguiente, pues ella lo decía. Decía, yo si me hacen otra cesárea quiero la ligadura. Pero es que tan joven, es que tampoco te la deben hacer, porque la vida da muchísimas vueltas y no os podéis imaginar la cantidad de mujeres que vienen luego con 35, con 38 años, que tienen una pareja nueva. Esa pareja no tiene hijos y deseas tener un hijo con ella. Que no, que es que resulta que te ha dado de pronto otro instinto maternal brutal con los niños ya que los tienes súper crecidos y dices, ay, qué pena, me apetece muchísimo tener ahora otro. ¿Qué pasa? Aunque no lo creáis, pero pasa luego. Y dices, joder, y me hicieron la ligadura siendo tan joven, con toda la vida fértil por delante. Entonces, os lo suelen informar en ese momento. Dicen, pues mira, no, si quieres no, pues te pones un DIU cuando hayas dado a luz, hacemos muchas otras cosas de anticoncepción que se pueden hacer antes de una ligadura, que una ligadura es como demasiado definitiva. Sin embargo, si tienes una cesárea y el siguiente ya es otra cesárea, ahí sí que es verdad que a partir de la segunda cesárea ya no te recomiendan quedarte embarazada por riesgo de rotura uterina. No es un riesgo descabellado, hay mujeres que lo asumen y que dicen, pues mira, yo sé que quiero tener 3 hijos sí o sí, pues corro el riesgo de una rotura uterina. A lo mejor pues aumenta un 5% el riesgo de la rotura uterina en un tercer embarazo. No es un riesgo loco de decir, es que en el 90% de mujeres en el tercer embarazo después de 2 cesáreas se le rompe el útero. No, hombre, es un 5%, entonces hay mujeres que quieren correr el riesgo con tal de tener otro hijo y es un riesgo asumible. Pero hay otras que cuando les informan de esto te dicen, bueno, pues mira, pues el segundo voy a cesárea otra vez, pues hazme una ligadura, porque no voy a correr el riesgo, ese 5% de riesgo de otro embarazo. La rotura uterina es pues que por la zona de la cicatriz se rompe el útero de manera espontánea. El útero, cualquier órgano, no está hecho para estar abierto por una zona donde no debería estar abierto. Es una zona, una cicatriz más delgada, menos resistente. Entonces, pues efectivamente, cuando tienes una cesárea, luego en siguientes. Hay roturas uterinas sin tener cesáreas previas y en embarazos, en primeros embarazos se describe. Pues a lo mejor es un 0,1%, pero está descrito que es una cosa que pasa en el embarazo. Si tienes cesáreas, cuantas más cesáreas tengas, más riesgo de una rotura uterina. Normalmente la cesárea te la intentan hacer en la misma zona de la cicatriz, pero claro, es abrir una y otra vez, que se vuelva a cerrar, que se vuelva a hacer una cicatriz cada vez más fina. Entonces, bueno, pues eso es así. Entonces, si a ti, por ejemplo, tienes un parto normal y en el siguiente, por el motivo que sea, terminas en cesárea, hombre, esto lo puedes hablar, quizás yo lo hablaría en la consulta de monitores, lo preguntaría, lo iría hablando, porque si lo tienes muy claro, muy claro, muy claro, muy claro, imagínate que es que tienes ya 40 y pico años,
y dices, mira, es que no, es que yo ya con dos ya no voy a tener más hijos, ya mi vida fértil no es como tener 29 años como la chica esta que os decía, y lo tengo clarísimo. Pues es importante que lo digáis antes del día del parto y que, pues si te comentan que sí, que en el hospital es algo habitual hacerlo, que haya constancia de que tú eso ya lo estabas pensando antes del día del parto, porque soltarlo el mismo día del parto, no teniendo una cesárea previa, sino un parto normal y acabando el segundo en cesárea, no te la van a querer hacer. No, por esto que os digo, porque no se puede considerar que el día del parto la mujer esté en sus cabales, ¿vale? Estáis en vuestros cabales, pero en vuestros cabales dentro de lo que es el mundo parto, que es un mundo completamente paralelo al mundo normal. Entonces, pues claro, en ese momento piensas unas cosas y tomas unas decisiones que no, luego no concuerdan con lo que vas a querer realmente después, entonces no se puede tener en cuenta una cosa tan decisiva, ¿no? De que es que te lo hago y es que ya está. Es que luego, como te quieras quedar embarazada, te vamos a tener que ayudar con técnicas de fertilidad y con todas las complicaciones que eso implica. Entonces, si lo tenéis pensado, por lo menos comentarlo en monitores, que haya constancia de que ya lo estabais pensando antes del día del parto. Y que ya os digo que si el primero fue un parto normal, os van a intentar quitar de la cabeza la idea de la ligadura y os van a decir, si sois, además si sois más jóvenes, si sois más mayores, pues puede que no. Pero si sois jóvenes y hay esta papeleta de decir que te queda mucha vida fértil, van a intentar quitaros de la cabeza esa idea y os van a plantear otras alternativas como el DIU, que es también súper seguro y que te dura un montón de años y en el caso de que te quieras quedar embarazada se quita fácilmente, sin ningún problema. Eh, Hay luego otras técnicas de contracepción, pues hormonas, que también se te pueden plantear, pero es verdad que cuando una mujer ya se está planteando la ligadura de trompas, pues normalmente ya tiras más por el DIU, que es como dentro de lo temporal, lo que parece más definitivo, pues porque te dura 3 5 años, tiene una tasa de fallo muy baja, muy baja, muy baja. Entonces, bueno, una cosa os diré que la ligadura de trompas también tiene tasa de fallos. Eso en el consentimiento cuando lo firméis lo vais a ver. Es también una tasa bajísima, un 0,1%, pero hay algunas trompas que se recanalizan. Se vuelven a juntar y se recanalizan. Yo he visto alguna mujer así, que imaginaos el disgusto que te llevas. O sea, que todo tiene fallos. Pero es verdad que dentro de las diferentes técnicas, la ligadura de trompas es la que menos tiene y luego el DIU el que la sigue. Entonces os van a proponer el DIU. Así que yo creo que no se me olvida nada. A ver, no sé si habéis puesto aquí algo. Dice, durante el parto y tras él. Me imagino que esto es sobre la diabetes gestacional. Y tras él, pues lo que os he dicho, sí, lo que os he dicho, sin más. Luego la madre de diabetes gestacional, os suelen decir que os hagáis si no dais el pecho a las 6 semanas del parto y si dais el pecho cuando dejéis de dar el pecho, pues una sobrecarga de glucosa, porque es verdad que cuando has tenido diabetes en el embarazo, tienes tendencia luego a tener intolerancia a los hidratos, a tener diabetes luego de más mayor, pues al final te tienes que cuidar más porque te pasa. Hay más probabilidades de luego desarrollar una diabetes con el paso del tiempo. Entonces no está de más en el posparto a la madre hacerle un control. Si no das el pecho, como el metabolismo del azúcar vuelve muy rápido a la normalidad, pero dando el pecho tenéis también más niveles de glucosa porque estáis ahí en plena producción de leche y cambia. Entonces, en el caso de dar pecho, cuando dejéis de dar el pecho es cuando está recomendado hacer la sobrecarga, que eso normalmente es con el médico de cabecera. Bueno, a lo mejor hay centros de salud que solo puedes consultar a la matrona, pero habitualmente tú pides cita con tu médico de cabecera, pues mira, que me quiero hacer la sobrecarga, que tuve diabetes en el embarazo y quiero ver cómo estoy ahora, y sin ningún problema.
Y luego decía Estrella, dice, si se rompe la bolsa hasta que llegas al hospital, con las compresas de posparto suficiente, algún tipo, las de posparto suelen ir bien, ¿eh? Porque, a ver, hay mujeres que manchan muy poquito, porque el bebé hace mucho tapón y no sale apenas líquido, eso hay un goteillo. Y con una compresa normal y corriente vas bien, pero es que además es verdad que en el embarazo hay tanto flujo que las compresas normales, estas extra finas, son como muy de plástico, no sé, no estáis cómodas del todo. Entonces, normalmente vosotras incluso estáis más cómodas con las de posparto, con estas gordotas de celulosa o de algodón. Eh, y además, si estáis echando mucho líquido, algunas veces llegáis al hospital hasta con una toalla y todo, porque no paráis, vamos, chorreando y empapáis la toalla, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? No lleváis en la bolsa ropa de cambio y montones de bragas y ya está, no pasa nada. Eh, y luego ahora está preguntando Beatriz que cómo inducen el parto, que hay veces que te ponen pastilla para producir la oxitocina mientras que es en goteo. ¿Cuál es más recomendable? Pues es que eso depende. Depende del estado del cuello uterino. Si el cuello, cuando tú llegas a la inducción, está cerrado, formado, duro o estas características han modificado muy poco, está a lo mejor borrado a la mitad, un poquito abierto, no está blandito del todo, pues entonces lo recomendado es poner primero prostaglandinas. Las prostaglandinas se pueden poner bien, es una especie de tampón, que ese tampón va liberando las prostaglandinas a lo largo de todo el tiempo que lo tengas puesto y lo puedes tener 12-24 horas. O si no, con pastillas, que las pastillas se pueden poner vaginal. Aquí en Ciudad Real se dan por boca. Por boca son 50 microgramos y vaginal es un poquito menos. Y va bien de las dos maneras. Es verdad que por boca pues te quita porque las pastillas son cada 4 horas. Entonces, si te lo dan por boca, pues te evitas un tacto vaginal cada 4 horas. Pero bueno, las dos opciones son buenas. Ese es el único inconveniente de que te pongan las pastillas intravaginal. Entonces, pues con las prostaglandinas, este cuello se va modificando, se va poniendo más blando. El objetivo principal de las prostaglandinas es que si tú llegas a necesitar el goteo de oxitocina sea efectivo. Un goteo de oxitocina sin haber puesto prostaglandinas antes en un cuello así, que está tan cerrado, el 50% de las ocasiones acaba en cesárea. Sin embargo, haber tenido prostaglandinas con este cuello así cerrado y llegar luego a necesitar goteo de oxitocina, el 80% de mujeres acaban en parto vaginal. Entonces, hay mujeres que solo con las prostaglandinas ya empiezan con contracciones, empieza a estimularse también la oxitocina, es como que las prostaglandinas y la oxitocina están comunicadas. Cuando las prostaglandinas aumentan, pues hay veces que la oxitocina también se estimula. Entonces, pues hay mujeres que solo con las prostaglandinas se ponen de parto y hay otras que no. Hay otras que, pues estás tus 12-24 horas con las prostaglandinas, no te has puesto de parto y necesitas el goteo. Pues bien, no significa que por llegar a necesitar el goteo esté siendo un fracaso, de ninguna manera. Lo único que es más largo y es más cansado para vosotras. Claro, se os hace eterno. Cuando estéis ahí ya 2-3 días ingresadas y todavía no habéis parido, pues dices, madre mía, yo que pensaba que esto era llegar y pues no, las inducciones son largas. ¿Cuándo no se ponen prostaglandinas y se pone directamente el goteo? Pues porque tengas un cuello muy favorable, porque a lo mejor tú ya vienes de casa de haber tenido contracciones y el cuello ya pues está casi borrado, blandito, tienes partos anteriores y el cuello está muy favorable, pues entonces ahí a lo mejor le ahorras a la señora las prostaglandinas y la pasas directamente a oxitocina, pero solo en esos casos. ¿Y qué más os iba a decir de la inducción? Ya está, eso, que no es que una sea más o menos recomendable, es que según en la situación en la que tú ingreses, pues te van a informar de qué es lo mejor para ti en ese momento. Algunas veces imagínate, yo qué sé, que te ponen el monitor y no les gusta el registro cardíaco del bebé. Ven algo que no les cuadra, no se quedan tranquilos y te dicen, mira, pues te vamos a poner
directamente el goteo, porque es que si no con las prostaglandinas es que es mucho tiempo. Entonces, pues mira, no estamos seguros de que el niño tenga reservas para tantísimas horas, pues vamos a ponerte el goteo directamente, que eso también cambia un poco. Y hasta que no te ves en la situación y no ves la circunstancia, no. Y os deben informar de todo. Muchas veces los sanitarios pecamos de no informar bien, porque para nosotros es lo más normal del mundo. Y es como, pues está claro que si tienes el cuello así, pues prostaglandinas, o si lo tienes asá, oxitocina. Y para nosotros es como tan natural, tan esto, que pecas de no explicar tanto. Algunas veces también no queremos explicar tanto porque tampoco queremos aturullaros la cabeza. Porque efectivamente en ese momento, pues a lo mejor tanta información, tú dices, es que no me estoy enterando de lo que me estás diciendo, me está dando muchos datos, yo no sé lo que me dice, y tú no quieres pecar de sobreinformar. Entonces, si a vosotras os veis en esta situación de, mira, mejor, haz lo que tú creas conveniente, cuéntame lo básico, que yo confío en ti, pues fenomenal. Pero si para ti no está siendo suficiente lo que te están explicando, no dudéis en preguntar. En el momento en que preguntéis, pues ese sanitario que te está informando va a decir, ay, mira, pues perdona, que no te lo he explicado bien, mira, esto es tal cual, tienes más dudas, quieres que te explique más, ¿no? Porque siempre es verdad, pues que medimos mucho la información para no sobrecargar, pero en el momento que tú tienes una mujer que te pregunta y que quiere saber, pues toda la información que tú quieras. Entonces, si en algún momento o no entiendes o dices, pues mira, pues es que yo pensaba que esto era así y a mí me estáis diciendo ahora esto otro, ¿por qué? Y te lo explican y normalmente pues es una explicación completamente coherente que dices, ah, vale, vale, y ya solamente con que te lo expliquen te quedas más tranquila y la tranquilidad y la sensación de control del proceso es importantísima para vosotras y para que todo vaya bien sobre ruedas. Así que muchas veces aquí en la preparación al parto y eso lo comentamos Silvia y yo, digo, madre mía, si es que les decimos tantísimas cosas que es imposible que luego se queden con todo y por eso pues también os decimos mucho que en los vídeos todo lo que no entendáis lo veáis y lo reveáis porque es que claro, son muchas cosas, os queremos informar de todo y a veces no llegamos a todo o con lo que hemos dicho en un primer momento no es suficiente y necesitáis un poquito más de profundización. Entonces, siempre preguntar, nunca os quedéis con ganas, ¿vale? Pues ya está, chicas, yo creo que ya hemos entrado todo. Con cualquier cosa, pues tenéis el grupo, podéis ir preguntando por ahí. Yo luego voy a colgar, voy a subirlo ahora el vídeo y tal, y luego lo paso por el WhatsApp para que lo tengáis y para que lo tengan también quienes no han podido verlo en directo. Y ya está. Y a las del presencial, pues nos vamos viendo en clase y a las de el online, pues tenéis los grupos para continuar preguntando, ¿vale? Bueno, ¿qué tal? Muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Muchas gracias. Bueno, poco a poco lo vais ahí machacando, ¿vale? Bueno, un besillo, chicas. Hasta Adiós. luego. Gracias, Miriam. Adiós. Adiós.